Bienvenidas, bienvenidos a la charla internacional con la escritora María Paz Rodríguez, ¿sí? Este es un espacio otorgado por la Universidad Provincial de Ezeiza. Sí, agradecemos a la Secretaría Académica y al rector de la universidad, ¿sí?, por este espacio. Y bueno, hoy nos toca una autora, ¿sí?, del país vecino de Chile, que es María Paz Rodríguez, ¿sí? Es una joven escritora, ¿sí?, de la literatura actual chilena, nacida en 1984. Estudió literatura e hizo un magíster en letras hispanoamericanas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora de las novelas El Gran Hotel, ganadora de la beca de creación literaria, ¿sí?, publicada por la editorial como Cuarto Propio en 2011. Su segunda novela, Mala Madre, publicada en 2015, ¿sí?, por Alfaguara, en Chile y en Perú. También publicó el cuento Juan y Marta en la antología Junta de Vecinas de la editorial española Relatos Calembé, y su antología chilena Voces, no sé si es -30 o -30 de ebooks. No, -30. Ah, ok. De ebooks Patagonia en 2011. Sí, es ganadora del concurso binacional por el cuento El muchacho que trotó hasta fundirse con el horizonte de la Patagonia, ¿sí?, por la editorial mexicana Resistencia en 2010. Su cuento Los Tres Tigres fue finalista en concurso de cuentos de revista Paulas 2014. Su tercera publicación, Niñas Ricas, del 2018. Es un libro también de cuentos publicado por Alfaguara, ¿no? Y tuvimos La Nieve, Flash Cuento, también publicada en 2019. Bueno, ha ganado diversos premios, ha participado en las ferias del libro y en jurados literarios. Actualmente es editora, es la editora en Neon Ediciones y dirige diversos talleres de escritura narrativa. Sí, en esta charla vamos a conversar con la autora sobre el oficio de escribir, de ser escritora, su obra general y de Niñas Ricas en particular, ¿sí? No sé si vos estás escribiendo actualmente una obra o después de la última publicada. Sí, acabo de terminar una novela Sí. que, bueno, que ya está en proceso de revisión y todas esas cosas, pero ya la entregué a mi editorial, así que empecé a escribir en 2018, de hecho. Ahí ya, mientras estaba en la promoción de Niñas Ricas, ya estaba como en ese proceso de armar este texto y escribirlo. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se escucha perfectamente. Ya, cool, gracias. Bueno. Primero, ¿puedo decir algo? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor y nada, muy entretenido y estimulante poder conversar con gente lectora y contigo, Ana, que la verdad es que te agradezco un montón la lectura de mi trabajo y nada, por el interés. Así que nada, los saludo a todos y todas. Gracias por recibirme en su grupo. Y eso. Bueno, muchas gracias. Nosotros te agradecemos la presencia, ¿sí? Sí, o sea, gracias. Muy bien. Bueno, ¿cómo hoy estuvimos haciendo un repaso de tu biografía, ¿sí? Y vos, ¿cuándo definiste que ibas a ser escritora? Porque ya estudiaste directamente letras. Sí, sí. Mira, yo lo definí muy temprano, cuando estaba en el colegio, pero quizás más por un tema como de identificarse quizás con un estereotipo, más que por ser una gran lectora o por escribir tanto. La verdad es que yo tuve una adolescencia bien, digamos, rebelde, entonces necesité en algún momento encontrarme con una figura que me representara, y en ese momento, ya como a los 18, me gané un concurso por un cuento. Y eso me ubicó a mí en un lugar de, parece que hago algo bien, parece que esto funciona. No era algo que yo ni siquiera me imaginara, pero me fue bien y yo empecé a escribir distintas cosas, y empecé a leer y me empecé a identificar mucho, entonces por eso también estudié literatura, siempre con el plan de ser escritora. Estudiar literatura en Chile al menos no significa para nada
ser escritora, al contrario, yo diría que es lo más difícil poder llegar a ese lugar, porque te enseñan a ser pedagoga, te enseñan a hacer clases, te enseñan a ser académica, no tiene mucho que ver con el hecho de poder escribir, digamos, narrativa o lo que sea. Entonces yo partí muy temprano y muy engrupida también, como muy poeta, qué sé yo, como muy, sí, fumando y como todo ese show, como muy, muy pendeja, la verdad, esa es la palabra, muy pendeja. Bueno, pero era una postura, pero era una postura que también en el fondo era genuina. Bueno, o sea, en la adolescencia todo es muy verdad. El tema es la persistencia, porque en la adolescencia todos somos rockstars y después llega la vida, ¿verdad? Y llega la adultez y todos sus Claro. problemas. Entonces, yo la verdad es que siempre lo imaginé. Y a ver, lo imaginé y a medida que iba avanzando en las distintas como etapas de estudiarlo, luego el magíster, luego trabajar en el rubro. Yo trabajé en editoriales, trabajé en librería, en producción de lanzamientos. Entonces, yo cada vez que iba avanzando, como una escala más, me daba cuenta de lo difícil que era, como lo imposible que era que te publicaran, y sobre todo en esa época, porque yo mi primer libro lo publiqué en el 2011, y en Chile teníamos una industria que era muy pequeña y muy frágil. O sea, habían dos grandes transnacionales que publicaban libros de afuera, que llegaban de España, y habían, qué sé yo, dos editoriales medianas chilenas que estaban publicando, digamos, autores muy consagrados chilenos. Entonces, no existe lo que hay ahora, incluso con la editorial que tengo yo, que son pequeñas editoriales que están apostando por autores nuevos. Eso en mi época no existía. Entonces, era como algo muy imposible y bueno, y estaba como esa ilusión de que te van a descubrir, ¿verdad? Como que alguien mágicamente va a llegar, no sé cómo, a encontrarte quizás en un blog y como desde ahí despegar. No fue así en mi caso, pero, o sea, fue un poco así, pero por ahí fue, digamos. O sea, siempre con el afán de ser escritora. Nunca hubo otra opción para mí. Claro. Y llegaste hasta Alfaguara, porque Alfaguara es una gran editorial. Sí, sí. También, a ver, yo creo que inconscientemente uno va armando carrera. De alguna forma yo nunca dejé de escribir. Yo llevo escribiendo desde que tengo, no sé, 18. Entonces, cada libro, aunque suene medio como hippie, pero cada libro se abre camino como puede y como debe también. Entonces, yo partí publicando esto en Cuarto Propio, que fue un libro pequeño, le fue muy bien en crítica, pero fue un libro pequeño. Y estaba muy metida en el mundillo, iba a las fiestas, conocía a los editores, me fui metiendo porque entre que trabajé en una editorial, en que tuve mucho contacto con escritores, fui ahí, qué sé yo. Entonces, cuando ya terminé de escribir Mala Madre, lo postulé al premio Alfaguara. Y ahí la editora que estaba en ese momento me conocía y me leyó. Y ahí se enganchó y me hizo esta propuesta y además yo ya estaba en el circuito. Entonces, era una apuesta, por supuesto, pero yo ya había publicado antes, entonces podía darse que funcionara bien. Bien, entonces vos digamos que desde tu experiencia, lo que podés aconsejar a quienes quieran publicar libros, ¿no? Decís esto de entrar en el circuito. ¿Cómo se ingresa en el circuito desde tu experiencia? Mira, cambia, para mi gusto cambia por épocas, pero yo creo que lo primero es escribir. Y soy fiel, soy old school en eso, soy como muy... creo que escribir y tener una prosa y tener algo que decir va a llevarte como sea al lugar donde tienes que estar. Eso soy una convencida y me ha pasado y lo he visto y yo lo hago suceder también con mis autores. Entonces, en primera instancia es escribir mucho y escribir bien, digamos, hacer el esfuerzo de tener obra. Y luego, también creo que hay un trabajo y que sucede mucho en Chile, que son los talleres. Los talleres de narrativa y de escritura te permiten tener un encuentro con otros talleristas y con profesores
con editores, con escritores, que si leen algo que está bien, van a pasar la voz. Eso es así, es así. Entonces, al menos acá en Chile, el hecho de estar en algún taller que de alguna forma sea de alguien que pueda, como, y que yo lo he hecho con mis alumnos, cuando yo veo que hay un libro que está bien, que hay una prosa que funciona, yo lo derivo o lo publico de frentón. Entonces, creo que el taller es una gran instancia. Es una gran instancia porque además como ejercicio de exposición te ayuda como a comprometerte y a terminar un trabajo. Y ya después, o quizás también es haber estudiado en alguna escuela literatura, entonces eso te va a hacer vincularte al medio desde tu generación, desde tus profesores, desde los proyectos que tú empiezas a hacer desde que estás ahí, porque en la universidad es muy romántico, entonces siempre uno se vincula de alguna forma. Buscas la forma de encontrar con otros que estén en la misma frecuencia. También creo que esa es una alternativa, que al final de la misma universidad sale un grupo que se leyó, se escribió y van encontrando y se van pasando la voz. Y la tercera vía, que es un premio. Sí, eso lo que estás comentando de manera tan clara lo noté también en la nueva generación de escritores de Argentina, Claro. Que son amigos o que se conocen porque iban al taller, por ejemplo, de la ISECA, entonces van con otro escritor que enseña a escribir y digamos que también empiezan a hacerse conocidos y de pronto son un grupo, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Aquí funciona así y la verdad es que voy a decir algo que quizás no es muy políticamente correcto, pero yo creo que hay que estar. Sí, sí, es muy difícil entrar desde afuera, porque finalmente, sobre todo pensando como editor, ¿ya? Aquí yo estoy hablando de como editora, que la apuesta de parar a un autor nuevo, la apuesta de ponerlo dentro de la tabla, dentro de la mesa de la literatura del medio y de que se lea y qué sé yo, es una tremenda apuesta. Entonces, mientras más conocido o referentes tenga ese autora, para uno más, se hace un poco más llevadera o viable esa apuesta. Claro. Y también al leer las biografías, se van repitiendo los premios, ¿no? O digamos por categoría, los que escriben ciencia ficción tienen el premio tal, ¿sí? Claro. Hay becas también. Claro, sí, hay un sistema importante de eso. A ver, no sé si te asegura, pero sí te pone en el radar. Sí te pone en el radar, de todas formas. Sí. Bueno, chicas y chicos, ya sabes, muy interesante todo. Justo ahí hablamos. Bueno, ¿y cuáles fueron tus primeros referentes? Cuando vos, ¿por qué por qué elegiste ser escritora? Vos decís, bueno, por la rebeldía, porque era una postura, porque Sí. algo, por supuesto, te gustaba, pero elegiste eso y no otra cosa. Sí, yo creo que a mí me gustaba mucho leer y me gustaba, bueno, me gusta leer. Y yo creo que partí por los clásicos, ¿ya? Por los clásicos y por las novelas que tenían historia, que tenían carne, como le digo yo, ¿ya? Entonces, desde ese lugar, como muy... yo no vengo de una familia culta, ni grandes intelectuales, o sea, mi padre ahora está estudiando filosofía, pero digamos que no vengo de un ambiente de una lectura así muy... entonces, fue un camino como medio autónomo, o sea, como medio de uno buscar, digamos, sin tener muchos referentes. O sea, podía ser una novela bestseller, así muy comercial, a un libro quizás de poesía más experimental, y para mí no había como ese filtro de la buena literatura o de la mala literatura desde el canon o desde no. Entonces, fue una forma de lectura muy libre. Yo creo que partí leyendo a los latinoamericanos del boom, digamos, Márquez, Cortázar, Bioy Casares, a ver, Bryce Echenique, Ana María Luisa Bombal, que es muy anterior, pero también la leí bastante.
mucho latinoamericano en realidad, la verdad es que sí, en mi primera como entrada al mundo literario, en su momento fue Isabel Allende, algunos textos, pero más que nada te diría que es ese ambiente, ¿ah? Como me leí toda la obra de García Márquez, me leí bastante de Cortázar, me leí bastante de Bryce Etiñeque, me leí bastante de, qué sé yo, bueno, no sé, como de todo eso. Y por ahí fui entrando, pero quizás a mí lo que más me marcó fue haber leído poesía y haber leído, por ejemplo, a Vicente Huidobro. Para mí Vicente Huidobro fue como un portal hacia un modo de escritura y un modo a ver, un modo de crear mundo que fue muy, muy disruptivo, muy marcador para mí en mi adolescencia. Fue como un antes y un después realmente. Entre ella y Gabriela Mistral también en su momento hubo como una cosa que a mí me marcó y yo te diría que, que me enseñó a intentar el ejercicio de lo que hacen ellos, de una forma muy amateur, ¿verdad? Como muy primeriza y pendeja de nuevo, pero sí, creo que por ahí esa forma tan lúdica de escribir y de poder inventar mundo y lenguaje y imaginario con ese tipo de metáfora y con ese tipo de, de formulaciones, me pareció algo que me explotó la cabeza. Y yo creo que por ahí para mí fue un antes y un después, y por ahí para mí partió como esta como búsqueda, ¿verdad? Al final escribir y leer es una búsqueda constante. Bien, ¿no? Esto de todo, bueno, creo que todos los escritores y las escritoras coinciden, para escribir hay que leer, ¿no? Sí, Algunos empiezan antes, otros después, ¿sí? Algunas escritoras habrían comentado que ellas empezaron tarde a escribir a los 30, pero su camino arrancó desde chicas que leían todo lo que caía en sus manos lo leían, ¿no? claro, Entonces, esto inherente de que la escritura está pegada a la lectura, sí, ¿no? sí. Se lee cuando se escribe y se escribe cuando se lee. Es un espejo, es un espejo. Siempre están de la mano. O sea, yo creo que incluso me pasa cuando estoy escribiendo que a veces estoy leyendo, pero a veces lo dejo porque sé que se cuela eso que leo. Bien, qué difícil, ¿no? De frenar y decir, no, no, a ver, no, esto no va por acá. Sí, bueno, pero claro, pero es que hay momentos. Acuérdate que los libros se escriben en años. Entonces, digamos que hay momentos donde la escritura es muy álgida y uno está como un caballo de carrera así y nada interrumpe eso. Y hay momentos en que uno está frente al computador sacando coma, ¿verdad? Y borrando párrafos. Entonces, cuando uno está sacando coma y borrando párrafos, probablemente la lectura es más rica. Entonces, Sí. ¿Cuál es tu libro que vos te sentís orgullosa? eh, ay, no sé qué difícil. Por ejemplo, Camila Sosa Villada, sí, es una autora que es reconocida Sí, actualmente. Ella decía, bueno, a mí Las Malas, como que no era ella tiene otra novela de la que ella es orgullosa, otro de sus libros, sí, no es necesariamente el más conocido. sí, sí lo entiendo. Para mí, yo te diría que fue Mala Madre, este libro. Sí, Para mí este libro, independiente de que no tuvo el nivel mediático de Niñas Ricas, el trabajo y el ejercicio de escribirlo para mí fue como un antes y un después. Yo escribía una prosa muy experimental, la verdad, muy mezclada con una prosa media lírica, y para mí fue un desafío que yo me puse a escribir una novela que todos pudieran leer y entender. Fue como, quiero hacer algo que esté en mi registro. Quiero aprender, por ejemplo, a hacer un diálogo, por ejemplo. Quiero, por ejemplo, aprender a que hayan varios personajes que tengan carne dentro del texto. Quiero hacer un texto que tenga partes. Entonces, y yo era chica, yo partí escribiendo lo que sé yo, a los, no sé, 30 y algo, 31, no sé, no me acuerdo, pero era muy chica cuando lo partí.
Y es una historia que tiene varios personajes, que tiene un montón de escenas, que tiene como un montón de problemas. Entonces, para mí fue un tremendo desafío porque creo que aprendí a escribir con ese libro. Entonces, Bueno, sí, interesante, ¿no? Esto de aprender, bueno, aprender a escribir escribiendo, eso lo dicen en el ámbito académico, sí, se dice, no es que uno va a un curso y aprende, no, se aprende a escribir sí, escribiendo. sí, absolutamente, absolutamente. ¿Y es una decisión sentarse a escribir y aprenderlo o es algo que surge? Porque también es... Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Yo creo que no lo había contado, pero me pasó en esta novela que acabo de terminar, y una novela también muy larga, muchos personajes, además tiene una investigación científica entre medio, entonces fue una novela escrita así con muchas capas. Entonces, y en un momento estaba durmiendo y de repente empiezo a escuchar frases, que es algo que me pasa, que no es como tan raro, ¿no? Pero había algo muy como como una necesidad tan animal y brutal de que eso que estaba pasándome era un momento, no se iba a repetir. Entonces me acuerdo de haberme ido a la otra pieza que hay en mi casa, tomar un cuaderno y pasar de largo. Que, no es mi naturaleza, yo nunca he sido esa escritora que escribe de noche con un lápiz, jamás. Y espero no serlo porque la verdad es que insomnio, entonces espero no, pero en esa instancia yo sentí que era algo importante lo que tenía que hacer y escribir. Y así fue. Y eso que escribí en ese cuaderno esa noche fue una parte fundamental en mi novela que no estaba pensada, que realmente irrumpió en mi noche, en mi noche, literal. Y, y en ese sentido, a veces los personajes o las pseudo historias o incluso ciertos momentos escriturales irrumpen y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es un flujo, solo hay que conectarse y tratar de estar ahí para no perderlo, porque es un hilo y se suelta, ¿ya? Y hay otros momentos en donde está esta cosa del método y de del hábito, de la voluntad de ir y sentarse y abrir ese documento, a veces en blanco, a veces en un lugar donde uno no sabe qué pasa después, a veces habiendo escrito algo que es pésimo y que casi siempre es pésimo. Entonces, el ejercicio de sentarte igual, ¿ya? Y saber que vas a estar ahí, que vas a abrir, qué sé yo, la red social y que el WhatsApp y que bueno, ya voy a, no sé, tomarme otra Coca-Cola y como esa vuelta de uno de no querer, ya, como que no quiero, pero hay que hacerlo igual. Y yo te diría, Ana, que en ese sentido, y cada vez es más, al principio yo era aún más dispersa, o sea, había siempre algo más importante que el gato, que no, que hay que regar, sí, siempre, pero ahora yo confío mucho en ese ejercicio voluntario de, ya, me voy a sentar y estoy segura que algo va a salir, porque siempre sale. Antes había una como sensación de impostora, ¿verdad? Como de, ya, no, sí, es que quizás no soy escritora. No, es que quizás no es bueno lo que escribo. No, es que yo creo que en realidad quizás tuve suerte esa vez. Y ahora ya yo tengo una cierta seguridad respecto a que esto es mi oficio. Entonces, si hay en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, creo que sí hay un plan en la medida en que hay un sentarse y revisar y ver qué sale. Bien. ¿Y cuál es tu opinión sobre las historias? ¿Vos las imaginás todas completas antes o tenés un plan y lo vas escribiendo? He tenido de las dos. Niñas ricas, por ejemplo, este libro realmente era un libro no pensado. Realmente fue, voy a escribir algo porque nunca he escrito cuentos, o sea, escribía cuentos, pero nunca, como que fue, a ver,
fue como una bisagra entre Mala Madre y la novela que terminé ahora. Como que no quería comprometerme con un proyecto de largo aliento, porque Mala Madre fue un libro largo y denso. Y entonces dije, ya, voy a entrar y salir y jijiji, ya. Y empecé a escribir este libro. Y me propuse, quizás lo que me propuse fue, voy a escribir un libro que no sea nada como lo que he escrito. Que sea algo totalmente como más disruptivo, quizás, como voy a ser más pesadita, voy a ser una narradora pesada, como, ¿cómo sería eso? Y ensayarla. Y de ahí de a poco fue un libro que lo escribí muy en jazz, ¿ya? Muy escuchando música y de noche. Fue un libro nocturno. Fue un libro muy ensoñado, de alguna forma. Entonces, no te sabría decir si hubo un plan. Yo te diría que no. Yo te diría que no. Y quizás el último cuento, que es Niña Rica, que le da el nombre al libro, fue quizás el cuento como más difícil de escribir, porque fue un cuento que yo lo partí, pero nunca logré como llegar a puerto, y de hecho el cuento que menos me gusta, pero fue un ejercicio de pensarlo. Ese cuento sí tuve que pensarlo más, ya, y el cierre, y esto otro. Bueno, ¿qué estoy problematizando? ¿Qué estoy problematizando? O sea, ¿qué es? Si no hay un problema, no es interesante y no tiene ningún sentido escribirlo, para mí. Entonces, en ese sentido, este fue un libro que yo no planeé y que de alguna forma cuando mi editora me lo pidió, que ella tampoco sabía que estaba, y dije, mira, justo acabo de terminar un libro, mira la coincidencia. Como vos mencionás que lo escribiste en la transición de uno y otro, es como un libro de entre actos, ¿no? Sí, y de entre actos, a ver, juguemos y fumémonos los cigarros y escuchemos las canciones. Eso, vos creo que en alguna entrevista leí que escuchabas una autora que se llama La Fran Strauss, puede ser, o algo así. Sí. Lo voy a escribir acá en el chat, que lo puse ayer y como muy ameno, muy interesante esto, ¿no? Que mencionás, decís, bueno, pongo música, me disperso, me relajo, mientras escribo una cosa u otra, ¿no? Sí. Está interesante esto del proceso de escritura ligado a la música, y es una música como muy como relajante, no sé, me pareció así un poco seductora. Sí, sí, somos amigas con la Fran, hemos trabajado juntas, de hecho. Yo creo que para mí la música es un detonante, y siempre lo ha sido. Yo creo que soy una gran caminante. No sé si una gran escritora, pero sí soy una gran caminante, y me jacto de eso porque camino, y camino rápido y camino bien. Y cuando camino escuchando música. Entonces todos los problemas de mis libros los pienso en movimiento. Y todas las respuestas o todos los, no sé, por ejemplo, me pasó hace un mes, un poco más, un mes y medio, que venía de vacunarme de la 4ª dosis y, y venía caminando y qué sé yo, y estaba ya mi libro, digamos, entre comillas, terminado, y de repente tuve como la imagen de que, y venía escuchando la banda sonora de ese libro, que yo les hago bandas sonoras a todos, entonces, y de repente tuve la certeza de que el final de mi libro no era ese final, que no era el final era otro y era terrible, y tenía que ser terrible porque todo lo que se plantea ahí es terrible, que hubiera sido una inconsecuencia brutal haber hecho un final feliz, no correspondía a nada de lo que se planteaba y lo que se problematizaba, y tuve que, o sea, llegué a mi casa, no alcancé ni siquiera a saludar a mi hija, fue directo al computador, bajar el Word, las 200 y tantas páginas y todo de nuevo, porque no estaba bien. Y entre medio también pensé cómo unir una cosa, pero eso se da cuando yo estoy caminando, porque estoy escuchando música, porque entro en un estado con el mundo de observación, donde creo yo, mi mente logra como un estado de ensoñación, y en ese estado de ensoñación es cuando se cuelan las ideas, la historia, las sensaciones, ¿verdad? Eh, las frases incluso, te diría, las frases textuales. Y las historias que vos contás
son historias que nacen de la imaginación o de pronto de la historia de alguien o sea, decís, bueno, voy a contar una parte de esto que yo viví, lo mezclo con aquello. Mira, yo creo que el yo se cuela siempre. ¿Ya? Es difícil, a menos que estés escribiendo como, no sé, novela de vampiros, que quizás también, pero, o no sé, extraterrestre. Ya, entendería que no esté el yo del autor o de la autora, pero en mi caso que escribo novelas o cuentos o textos en realidad que problematizan las relaciones y al ser humano en general, y a las mujeres en realidad, porque digamos lo que mi eje de acción siempre ha sido el mundo femenino, o lo femenino. Eh, Hay mucho que he escuchado, hay mucho con lo que fantaseo, hay cosas que sí me han pasado, y hay cosas como misteriosas que han flotado alrededor mío y que me producen un nivel de curiosidad por develar. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi colegio, cuando, me acuerdo ya cuando habíamos salido, hubo una historia en mi colegio, de las chicas de mi colegio, muy polémica en su momento. Yo venía de un colegio de mujeres, de monjas, muy conservador, muy horrible en ese sentido. Y una de las chicas, ella era menor que yo, que además era muy guapa, una chica preciosa, de una familia perfecta, que todo así como por reloj, ¿verdad? Como que tenía el novio soñado, todo era como de película, ¿verdad? Y ella se metió con alguien eh, que quebró todas las leyes de lo que se esperaba, digamos, o sea, que fue una desgracia para su familia, que fue el chisme durante años de todo el grupo, de toda la gente, y fue tan raro además, fue tan inesperado de una persona como ella. Entonces uno dice, los seres humanos de repente tienen unas salidas que son que superan la ficción realmente, y que jamás te esperarías. Y yo, bueno, hoy ella es tallerista mía, entonces es como ya está ahí, es como un vampiro, estoy ahí esperando que escriba. Eh, y fue tan marcador para toda una generación lo que ella hizo, que yo creo que a mí se me coló en Gabriela, se me coló en ese cuento, eh, porque, o sea, no sé, yo creo que algún día me atreveré algún día a preguntárselo, creo. Espero, pero para mí fue tan fuerte que de alguna forma se coló. Gabriel era un cuento de dos chicas que estaban en un momento en la vida, esta idea de cuando uno es joven como mujer, ¿verdad? Y no sabes quién eres y de repente aparece esa persona que marca y que te cambia y que tú quieres ser esa persona, ¿verdad? Que uno es como esa chica que no tiene nada, que no tiene ni onda, ni personalidad, ni interés, y de repente llega esa como otra chica que la encandila, ¿verdad? Y ahí empieza como una definición de identidad y qué sé yo, y que es como una especie de enamoramiento, que la verdad es que las mujeres a esa edad un poquito nos enamoramos de las amigas. Y eso era Gabriela, de eso se trataba, no había más. Y un poco lo que después sucede, ya fue una historia que se fue colando sin tanta conciencia. Pero ya cuando yo lo empecé a ver, fue como, wow, sí, esta chica es ella, pero también es la chica cool de mi colegio, mezclada con mi mejor amiga, y por ahí, pa, salió, digamos, como ella. Pero, pero subyace, ¿verdad? Los personajes subyacen dentro digamos, como de la cosmogonía y del imaginario que uno va inventando, que uno va como uno quisiera a veces, o yo al menos quisiera a veces lograr, qué sé yo, como algo muy fijo, ya voy a ser una chica que está, y no, siempre se cuela algo nuevo y misterioso y a mí me gusta que pase eso. Es que yo no estoy en control de todo. ¿Cómo es la decisión? Es de elegir quién cuenta la historia. De Gabriela, la amiga de Gabriela, cuando tenés que decidir eso, o sea, ¿solo surge la historia o vos te detenés a pensar, bueno, quién habla?
No, Ana, es mucho más artesanal. Yo pruebo todos los narradores. O sea, por ejemplo, en Mala Madre era una novela que partía en tercera persona. A ver, no. Claro, era una novela que estaba toda en tercera persona. Y yo la leía y yo sentía que estaba tiesa, que había una frialdad, había algo que se me escapaba y no sabía lo que era. Y de repente dije, a ver, voy a probar con una primera persona a ver cómo funciona. Y no funcionaba bien en la primera parte, pero sí funcionaba muy bien en la segunda. Y eso hice, y la cambié entera. Y la cambié entera, entera, entera. Y con Niñas Ricas lo mismo. Habían cuentos que estaban en primera, habían cuentos que estaban, bueno, en Niñas Ricas son todos en primera, de hecho, pero había cuentos que estaban en tercera. Y sonaban, no funcionaba la narradora. Y no funcionaba porque no lograban transmitir esa intimidad y esa naturalidad oral de ciertas edades y de ciertos como contextos que por mucho que yo pudiera sumergirme en intentar llevarlo a lo más como natural, me era imposible por la narradora, entonces todos pasaron a primera. Pero yo los ensayo. La verdad es que yo, para mí, primero es entrar en un flujo de lo que salga y desde ahí voy tomando las hebras del tejido y voy probando. Yo creo que uno en esto tiene que probar todo, todo, porque claro, es lo que te decía antes, uno opera como una titiritera, pero el títere también también tira los hilos, ¿me entiendes? No es solamente como uno es como el todopoderoso que mueve, no, hay un diálogo, ¿verdad? Entonces, yo defino, hay una propuesta, Ana, de decir, ya, a ver, no sé, por ejemplo, esta novela que terminé es en tercera, entera. Y es una tercera, además, en presente, y es una tercera, además, muy encima de los personajes, que se ríe de ellos, ¿verdad? Que opina, que es como un poco desgraciada así con ellos. Eh, y que fui puliendo, puliendo, y que funciona en esta pasada. Y es primera vez que lo hago tan así. Entonces, yo soy muy, y le digo mucho a mis alumnos, mucho, y a mis alumnas, tienen que probar todo, 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 todo. Si algo sobra, hay que sacarlo y no encariñarse con nada, con ni una frase. Sí, Bueno, sí. pero esta capacidad que vos comentás, de alejarte del texto y decir, bueno, a ver, lo voy a dar vuelta, le voy a poner otra persona, ¿sí? Voy a sacar esto. Esa capacidad te viene porque vos tenés también el rol de editora o por ejercicio de escritura. Yo O creo por tu personalidad, no sé, porque me parece como algo muy, con mucha decisión, ¿no? De agarrar algo como si fuera un objeto, porque uno en general el texto lo abraza, no quiere nada, quiere que quede así. no, uno lo odia. Uno lo odia. Y yo paso por todo, paso por el soy pésima, todo lo que escribo es malo y no sé por qué me pasa esto, y también, ay, soy tan buena y en realidad, ¿cómo nadie me ha descubierto? Y también paso por el, ay, ya, este sí que, o sea, como que es un estado de constante pregunta, siempre, siempre. Y a la vez también pienso que, a ver, pienso que uno tiene que ser muy humilde respecto a lo que escribe. Que creo que esa mirada humilde de nunca creerse del todo, a ver, nunca creerse del todo, pero sí saber que uno sabe. No sé si me entiendes. Es rara quizás la analogía, pero es, yo sé que sé hacerlo, no sé cómo lo voy a hacer esta vez, porque me pasa, o sea, ahora quiero empezar otro libro, pero en verdad no tengo idea ni de qué se trata, ni cómo voy a empezar, pero sé que puedo empezar. Pero a la vez tener esa humildad de mirar y decir, a ver, esto es una mierda. Y a callar. Fuera, es una mierda, no sirve y chao. Y decir, no sé, mi editora leyó mi libro el año pasado y no lo entendió. No lo entendió. Y me dijo, ya, pero ¿de qué se trata tu novela? Y yo en realidad, la verdad es que no sé de qué se trata mi novela. A ver, ¿de qué se trata mi novela? Y yo estaba a punto de parir, o sea, era una situación así
como pasando de largo, qué es de día, qué es de noche, como tengo una guagua, qué pasa ahora con mi vida, y a la vez pensando todo el tiempo, tengo que reescribir mi novela, tengo que reescribir mi novela, porque tengo que terminar, porque tengo un plazo. Bueno, y así. Pero cuando uno se enfrenta a eso, para mí esa experiencia de reescribir fue clave poder mirarme con mucha objetividad y mucha pesadez. O sea, como decir, ¿sabéis qué? A ver, ya, ¿de qué se trata mi novela? Cortemos con la pendejada, ya, cortemos con el... Ya, a ver, ponete en serio, ¿verdad? Entonces, desde ahí pude como repensarla, reestructurarla, reescribirla, sacar personajes innecesarios, sacar totalmente historias innecesarias, sacar párrafos completos, capítulos completos, inventar capítulos nuevos, meter otros personajes y así. Entonces, creo que la distancia es súper productiva. Porque uno está escribiendo siempre, ¿eh? No es como que ya terminó el libro y lo lanzo al universo y al viento y ya, y ahora, no, el libro se sigue escribiendo todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, cada caminata, cada vez que yo estoy viendo una película, cada vez que escucho una canción, y es como, no, ya, sale, para otra vez, ya, suficiente, ¿cachai? Bueno, muy interesante eso que estás diciendo de que seguís, ¿no? Como cuando uno mira esas series y sigue pensando en los personajes, Siempre, que la lleva... siempre, siempre. El año pasado fue la reedición, la tercera edición de Mala Madre, y mi editora tuvo la pésima idea de decirme, revisa. No, ni siquiera. Yo le dije, cuando me contó, le dije, oye, es que quiero revisarla porque quiero cambiarle algunas cosas. Yo estaba 9 meses, o sea, me iba a la clínica en una semana. Y el libro se tenía que ir a imprenta también en una semana, y tuve la mala idea de decirle esto, y ella tuvo la mala idea de aceptarlo. Y me meto en un libro y de repente encuentro que es una mierda. Que la chica que escribió ese libro ya no es la que yo soy hoy. Entonces empecé a cortar, y el libro que tenía, no sé, 200 y tantas páginas quedó, o sea, como que hubo un proceso de autoedición súper complejo y súper riguroso de, no, esto es una mierda, esto suena mal, esto es cursi, ¿por qué escribí esto? Pero hoy me puedo jactar de decir, ya, ese libro ahora sí cuadra quizás con mi trabajo real de hoy y con la narradora que soy yo hoy y con una mirada mucho más adulta a nivel de prosa. Y mi editora cuando le llegó el mail, casi se desmayó, porque era un mail de páginas y páginas y páginas de corrección. Y me dice, ¿pero qué es esto? Esto es otro libro, ¿qué es esto? Y, por favor, cámbialo, por favor. Y así lo hizo. Fue muy responsable y yo después de eso parí, así que fue como un proceso muy orgánico. Bueno, está muy interesante eso también. Bien, no sé si quieren hacerle alguna consulta, alguna pregunta de la obra. Sí, Graciela. Si quieren ir levantando la mano si hacemos la filita, mejor. Pero bueno, Graciela la levantó antes. Es que con mi ansiedad hace rato que quería preguntarte. Mucho gusto, María Paz. Un gusto. Es un honor estar acá escuchándote. Te quiero decir que me encanta tu manera de expresarte, tu franqueza. Yo creo Gracias. que estás abriéndonos tu corazón. Gracias. De una manera tan sencilla nos estás contando cómo se escribe. Yo soy aprendiz. Entonces, vos nos fuiste dando pautas de cómo aparecen estas historias. Ay, te dejé escuchar. Se te cerró el micrófono, Graciela. Acá. A veces que aparecieron en sueños. Sí. Y ahí me acordé de Cortázar, que dicen que algunos de sus cuentos aparecían en sueños o en sus pesadillas. Sí. Y leí en un reportaje, que a lo mejor es el mismo porque encontré citas de lo que decía Ana, en la web, donde chicas, niñas ricas, surgió a partir de una mudanza, y de entre el 2016 y el 2018 que se editó, como que lo escribiste así. Pero está bien, son cuentos. Sí. No es tan fácil escribir cuentos, pero bueno, me parece que yo con cuentos me muevo. Novela no escribí. Entonces ahora vos nos estuviste encontrando de entrada que estás sacando una novela que empezaste en el 2018. Cuentos son 4 años. Sí. O sea, el doble
de Niñas Ricas. Sí. Y entonces yo te iba a preguntar eso, pero vos ya nos estuviste contando. Aparece caminando, escuchando música, te despertaste, escribiste. Siento que no tenés un modelo de, bueno, me siento un rato, tantas horas, a la mañana o a la noche y me pongo a escribir. Es como te va surgiendo en el corazón. Mira, yo antes era un poco más así. Yo lo que sí te diría es que como yo tengo una editorial, tengo que ver mis tiempos. Entonces, por ejemplo, cuando estoy escribiendo se bloquea el tema editorial. O sea, yo no estoy ni recibiendo manuscritos, ni viendo, ni imprenta, nada. Cuando dejo de escribir, porque ya necesito espacio, o el libro se fue, o me están leyendo, lo que sea, retomo mi editorial y ahí entro en el modo editora, que también es una forma de escribir, porque uno está escribiendo, o sea, está metida en los libros de los otros, entonces ahí uno también es vampiro, siempre todo esto es vampirismo. Entonces, ese como cruce de tiempos y esa división estructural de mi tiempo ha sido súper clave, pero no ha sido algo que yo digo, ya, se ha dado de forma natural porque ya estoy vieja, o sea, ya llevo muchos años. Yo ya llevo muchos años, yo no sé, 12 años escribiendo, entonces ya hay como una cierta certeza de que este proceso, si uno no se sienta y lo hace de forma constante, no va a pasar. La música puede ser muy buena, pero no es magia. Entonces, si quieres te comparto mi banda sonora para que a ver si en eso te... pero, ¿cómo se llama esto? Pero sí tengo la certeza de que quizás no es a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero va a aparecer en algún momento. Siempre el monstruo aparece, siempre. Gracias. Y acoto algo más y ya está, dejo a otros. Lo recién estabas contando que Niñas Ricas y Gabriela, yo leí algunos cuentos en el Google Books, que era lo que pude acceder, porque no tuvimos tanto tiempo por ahí. Seguramente voy a tratar de conseguir alguno de tus libros. Vos sabés que yo en esta voz narradora sentía como que tenía que ver algo de autorreferencial, que de alguna manera está conectado, que vos decís, existió esta Gabriela y con cosas que vos hayas vivido. Porque si no me lo vendiste bárbaro, yo me creí lo que estaba contando el personaje. Gracias. Nada, sí, sí, puede ser. Yo creo que a mí me pasan cosas raras en general, pero ya les contaré algún día. Bueno, Ismael, ¿querías hacer una pregunta? Sí, bueno, saludar a la escritora María Paz Rodríguez desde Maturín, Venezuela, y me encantó y me llamó la atención lo siguiente, ¿no? Aquí dice, hacíamos hora para ver las películas porno que daban de trasnoche en Cinemark. Siento me palpita aquí, como otro corazón en el poto. Me decía y me mostraba los calzones blancos y húmedos. Yo también me calentaba, pero me sentía incómoda y no le contestaba. Me hacía la dormida mientras espiaba cómo Gabriela se masturbaba por debajo de la frazada. Entonces, aquí va mi pregunta, ¿no? Como escritora, ¿cómo hace para plantear con lujo de detalle esa intimidad femenina, ¿no? Si eso tiene que ver con la personalidad o la edad como escritora, lecturas leídas o romper esquemas, porque he de recordar que siempre el punto femenino en la sociedad siempre es como álgido, y más sobre todo si es ese tipo de lectura, ¿no? Sí. La parte femenina. O sea, la sociedad muchas veces, aunque no lo queramos entender, siempre es conservadora. Sí. Entonces, ¿cómo hace eso para escritora? Y sobre todo, el consejo para nosotros, que estamos, todo el grupo que está aquí, que somos noveles escritores, porque muchas veces yo he tratado de hacer eso, pero como que me freno y digo, no, yo no puedo tocar eso porque imagínate tú, o sea, algo que no, o sea, es como una experiencia, o mejor dicho, la edad de escritora, no sé. ¿Sabéis que yo creo que uno, a medida que pasa el tiempo, se va como poniendo menos pudorosa, por decirlo, ya, como que yo creo que, a ver, yo creo que las mujeres tenemos un mundo sexual maravillosamente sórdido y misterioso y tierno a la vez y caliente, ¿ya? Que es algo que no se dice, no sé,
es como que las mujeres necesitamos amor para sentir sexo, y no es así. ¿Ya? Hay fantasía, hay un montón de como mitología que cubre esta idea como esta idea de que la mujer es desde el amor y desde las emociones, cuando en realidad las mujeres somos una fuerza irruptiva, ¿verdad? Que hace lo que quiere y quizás tiene mucha más complejidad su sexualidad que la de un hombre, pero siempre, o sea, estoy siendo creo que estoy cayendo en un estereotipo un poco burdo, ¿ya? Porque en realidad los hombres también tienen cierta complejidad, lo que pasa es que el sistema es muy patriarcal, entonces los hombres son desde aquí, las mujeres son desde allá. Yo no creo eso. Entonces cuando yo estaba en ese libro, yo sentía que había una parte, y hay una parte de ese libro que es profundamente sexual. Porque creo que Niñas Ricas, una de las hebras y uno de los hilos que tira es el deseo, todo el tiempo. Y el deseo tiene que ver con los otros. Cómo yo reconozco al otro, cómo yo reconozco a la otra y desde dónde yo me vinculo sexualmente o emocionalmente o intelectualmente. Todos los cuentos, salvo uno, tiene eso. Entonces, quizás la forma de acercarse, y quizás creo que tu pregunta alude a esto, ¿cómo se puede describir o plantear una escena sexual sin caer en lo burdo o en lo común, o en el lugar común, digamos, o de frentón en como lo que es falso, ¿verdad? Lo que es falso. Entonces yo creo que uno, por un lado, toma escenas de otras cosas. Hay cosas de esa escena que yo escuché de mis compañeras. No es que yo estuviera, porque yo era bastante perna, por decirlo, era bastante nerd. Entonces, no era como algo que yo hiciera, pero sí escuchaba. Entonces, está ese rumor de hay chicas que hacen esto. ¿Cómo será? Me lo imagino. Y siempre la imaginación es mucho más poderosa que la realidad. Probablemente la realidad era la mitad de esto, ¿ya? Y en esa época, el porno que había, porque no había internet, recordémonos que en esa época el porno era un canal que a la medianoche, que era Cinemax, se ponía como más hot. O sea, no era un porno, era como unas películas muy ridículas, como de unos romances absurdos, unas tramas de mierda, perdón, pero tramas de mierda, donde en algún momento los protagonistas estaban desnudos en las piscinas y llegaba mágicamente un jardinero y qué sé yo, ¿verdad? Y el jardinero era, no sé, un tipo físico-culturista y esto era, ¿verdad? Esto es el imaginario de los 90. Entonces, desde ese lugar había que hacer algo, ¿verdad? Había que hacer algo, porque todas, y me pasa con mi gente que me ha leído, que sé yo, todas me dicen, no, sí, yo también esperaba el Cinemax, yo también esperaba hasta esa hora, porque mis papás dormían y yo ahí veía las películas. Entonces, como que creo que hay algo de sincerar. Creo que el sexo y la sexualidad literaria tiene que ver con que todos tenemos las mismas preguntas. Y todos pasamos por los mismos, no iguales, obviamente, pero todos tenemos las mismas preguntas al respecto. Entonces, ¿cómo se plantea para mí? Siempre es desde lo más personal que uno pueda. Desde lo más personal que uno pueda. Porque eso lo hace natural, eso lo hace que uno pueda creerlo que está pasando. Increíble, sí. Bueno, de verdad que lo poco que leí me enganchó y fue muy agradable porque lo sentí así, pues, de una manera muy creíble. Muchas gracias. Sí, gracias. Además es muy interesante mostrar la sexualidad femenina, ¿no? Porque como a esta altura ya sabemos que lo porno es una forma de maleducar, ¿sí? En la sexualidad, que te agarran del pelo, que te hacen así, bueno, no sé de quién habla, no sé si representa al mundo masculino, pero todas esas posturas no tienen que ver con el cuerpo femenino y el goce de la mujer, ¿no? Entonces también está bueno romper un poco el tabú y hablar de la masturbación femenina, del deseo, ¿no? Que es eso lo que se habla hoy en día, del deseo de la mujer. De una manera, como bien dijiste recién, natural, ¿no? Sí, claro. Y también de las identidades sexuales, que también eso pasa, digamos, claro, yo te diría que es un libro que pasa en distintas épocas, pero finalmente hoy el gran destape y el gran como tema, creo yo, que tiene que ver con la identidad sexual. Ya fuera del patriarcado, ya fuera de la ley, digamos, de
falocéntrico, creo yo que lo interesante es decir, oye, si yo hubiera nacido en esta época, ¿sería quien sería? ¿Sería hetero? ¿Sería esto? ¿Cómo sería? ¿Tendría una, qué sé yo, sería poliamorosa? O sea, como que hay algo que define a esta nueva generación, y hay cosas que me parecen interesantes, hay cosas que me parecen burdas, pero está. Entonces, creo que había que hacerse cargo de eso también. Bueno, muchas gracias. Antonella, ¿querías hacer una pregunta? Sí, ¿cómo estás? Hola María Paz. Hola, ¿qué tal? Primero que me encantó escucharte, siento que brindaste ahí un montón de información y como también dijo Grace, que sentí como que te abriste a nosotras y a nosotros, así que fue muy grato. Claro, me encantaba cuando decías que de golpe como que te abordaba esto de la necesidad de escribir en medio de la noche y por ahí vos nunca lo hiciste y lo hacías. Mi pregunta es si ahora vos tendrías que pensar algo, digamos, que no hiciste en la escritura, que te gustaría hacer y no te atreviste o buscás quizás evitarlo, ¿qué sería eso? Y si te animarías a trabajarlo en algún momento, y si lo desarrollás, ¿cómo te imaginás haciéndolo, desarrollándolo? ¿Crees que te va a ir bien? ¿Crees que por ahí... Esos miedos, viste, que uno siempre tiene, quizás no solo en el marco de la escritura, sino en general, pero ¿cuál sería el próximo desafío que vos decís, estaría bueno probar a escribir esto, o mismo otra técnica a la hora de escribir, no sé? Sí, me encanta tu pregunta. Me encanta tu pregunta porque yo me la hago todos los días. Muchas gracias por hacerla pública. A ver, primero, yo he experimentado con otros formatos, como por ejemplo la poesía, y el 2019 armé una pequeña banda de rock, de música experimental, electrónica, donde usamos un texto, de hecho usamos y tuvimos La nieve de Niña Rica, y lo deconstruimos para hacer otra cosa, ya que tenía que ver con unas pequeñas cápsulas musicales donde había una actriz que iba, digamos, tomando ciertos momentos del texto para ir armando, iba a ser todo un formato. Bueno, al final no prosperó porque era todo muy hippie también, y bueno. Pero, como te decía, yo ahora estoy pensando en escribir, tengo como dos ideas. La primera tiene que ver con ensayos, porque yo hago clase y mis clases son todas escritas. Yo escribo textos para cada clase, textos teóricos, textos de mitologías, textos que a mí por lo menos son los temas que quizás a mí me interesa, que creo que a la gente le pueden servir para poder entrar en una dimensión creativa que es un poco más profundo que la teoría. ¿Ya? Yo la teoría está bien para hacer un análisis, para escribir una crítica, pero creo que lo que realmente hace que se prendan las luces es más profundo, es mucho más profundo y es más simbólico. Entonces, tengo un montón de material que me gustaría trabajarlo y quizás escribir más de ese estilo, digamos. Y tengo una deuda conmigo que sería quizás escribir algo más poético, más lírico. No sé si poético, pero más lírico. Quizás una prosa narrativa, o sea, perdón, una prosa poética, algo que no esté tan ligado a una estructura y a un personaje que le pasan cosas, que tiene un proceso, y etcétera. Entonces, estoy ahí esperando, pero va a aparecer. Siempre yo, nunca estoy sin escribir. O sea, por ejemplo, cuando publiqué Niñas Ricas y estaba en pleno proceso, ya había empezado a escribir Arca, que es mi próximo libro. Cuando estaba con el Gran Hotel en el proceso de... Siempre en las promociones como que a mí se me destapa la olla, así como que aparece algo nuevo. Entonces la promoción del Gran Hotel apareció Mala Madre, y así. Entonces, tengo fe en que los duendes mágicos van a volver a aparecer en mi camino de caminadora. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Paz. Y Gracias. nomás quería hacer última pregunta, así estoy. Siento que cuando, bueno, leí alguna de tus obras y en general en la literatura, una vez cuando escribe quiere cambiar algo. No sé si de su realidad, del presente, pero hay algo siempre que por ahí alguien quiere cambiar. Y te iba a preguntar si vos alguna vez leíste algo y dijiste, ay,
pero a mí me hubiese gustado que esta lectura sea diferente. O sea, si alguna vez leíste una obra y dijiste, pero ¿y si hubiese sido diferente? Y si me la plantearía en el hoy y yo la quisiera cambiar y quisiera cambiar ciertos aspectos que por ahí se tienen en el marco de lo literario y quizás en el marco de lo social también. Sí. ¿Alguna vez viste como esa sensación de decir cambio este final, cambio esta historia? Sí. O incluso de sentir rabia con una obra, qué sé yo, que es catalogada como una de las mejores obras, qué sé yo, clásicas, o una obra que es catalogada como una, digamos, tiene una gran crítica y tiene un cierto nivel, pero que vos en algún punto sientas esa especie de como de rabia, como te digo, como decir, ay. Sí, de una falsa pleitesía literaria, canónica, respecto de lo que es buena literatura y mala literatura. Yo creo que todos tenemos eso. Yo tengo muy claro que me gusta a mí, ¿ya? Y en eso soy bastante como, insisto, ya estoy vieja. Yo soy una señora de 80 años, un poco amargada, ¿verdad? Con mi gato gordo y como que ya nadie me saca de ahí. Ya perdí mi juventud y cada día soy más oscura, entonces... Pero creo que hay libros que han sido como poco valorados, ¿ya? Respecto del canon. Creo que hay autores y autoras sobre todo, autoras, que han sido mal leídas, ¿ya? Yo, por ejemplo, ahora estoy en una cruzada por leer toda la obra de Virginia Woolf, porque me cruza, y siempre me cruzó desde que era chica, siempre. Y hay autores que también creo que se vuelven a interpretar con el tiempo, por ejemplo, Nabokov. Ya, a mí Nabokov y Lolita fue una novela que me marcó y que creo que yo reescribo todo el tiempo. O sea, para mí Lolita, que hoy, digamos, está tan mal vista, ¿verdad? Porque la menor de edad, porque la chica, porque aquí que allá, y se critica tanto, pero es una novela que es tanto más profunda que eso, que tiene tantos niveles de interpretación y de una belleza, que uno puede decir, pero ¿cómo puede avalar una novela que se trata de lo que se trata? Pero es que, claro, en ese nivel básico de lectura, claro, es una novela terrible, pero en el nivel profundo de los encuentros, del deseo, del amor, del arte, ¿ya? Es una novela perfecta. Entonces, me pasa que creo que, no sé si también te referías como con mi trabajo, de yo conmigo también, o solamente respecto de otros trabajos. Claro, el sentido de que a veces uno inconscientemente como que busca cambiarlo, algunas obras, algunos conceptos, y la manera más, digamos, ideal de cambiarlo es crear uno su propio... Sí, absolutamente. Absolutamente. O sea, yo insisto, yo creo que yo estoy escribiendo Lolita una y otra vez, de alguna forma. Pero sin una Lolita. O El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, para mí es un libro clave y de lo mejor que he leído en mi vida y lo vuelvo a sacar, de hecho está en mi libro de ahora. O sea, para mí la narrativa argentina fue clave, mucho más que la chilena. La verdad es que a mí hay autores argentinos que marcaron todo mi prosa, Rodrigo Fresán, Alan Pauls, bueno, Manuel Puig, de Casares, Cortázar, y narradoras he leído poco, estoy en deuda con eso. Ahora leí a Samantha Schweblin, que voló mi cabeza, o sea, no puedo creer qué tipa más precisa. Me acabo de terminar Distancia de Rescate, vi la película también, véanla, está en Netflix. Entonces, creo que en ese sentido, y no por, digamos, yo sé que aquí estamos en Argentina, pero creo que ustedes tienen tremendos prosistas, los mejores quizás, en cierta forma, la verdad. Y yo he aprendido mucho de eso. Entonces, para mí, si tú me preguntas, hay muchos libros que yo siento que marcan y que me gustan o no me gustan, pero aparecen siempre. Y uno de esos es El beso de la mujer araña, que está ahí, se cuela, siempre, siempre, siempre. Muchas gracias, María Paz, por responder y bueno, y aparte siempre está bueno ahí conectar con las diferentes lecturas. Gracias, gracias a ti. Bien. Rita, ¿querías hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal, María Paz? ¿Cómo estás? Un Es un gusto. placer realmente escucharte. Gracias. Primero te quiero decir, vos decís soy una vieja, empecé vieja, Dios mío que nos queda a las sexagenarias que estamos No. también empezando.
No, me refiero a la vieja interior de 80 que Sí, fuma y sí, toma ya. café y está como con el gato y odia. Básicamente. Entiendo. La verdad es que la mayoría de las preguntas que yo había pensado, después de haber hecho también esa lectura breve de Niñas Ricas y de algunas críticas que habían aparecido, las fuiste respondiendo prácticamente todas junto con Ana en toda tu charla. Pero me queda pendiente el tema de las citas que haces en el comienzo de Gabriela. Esas 3 citas que hoy estuvimos releyendo, ¿vos las pensás, primero escribís y después las pensás? ¿Cómo llegan a estar en el libro esas citas? ¿Cómo te llegan a vos y en qué momento las ponés, las expresás? Sí, yo creo que yo entiendo mis libros después, ¿ya? No, no es como que estoy escribiendo, ay, voy a hablar del padre, y el padre, entonces el padre. No es así. La historia se va abriendo, por supuesto. Hay una pulsión, hay una intención, se va trabajando la intención y ya. Pero no es como algo tan, ya, voy a escribir sobre la maternidad. Entonces la maternidad es esto, ¿verdad? Porque ahí muere la historia y probablemente va a ser pésima. Entonces, no. Los libros yo los entiendo después. Y en eso, uno cuando ya estás siempre buscando leer tu libro en otras cosas. Hay un juego de espejos constantemente. Y a veces la canción que escuchas se dice, ah, pero si esto es lo que se trata mi libro, de esto se trata mi libro, ah, sí, ya, voy, ¿verdad? Entonces, en ese momento, yo estaba editando este libro de la Virginia Woolf. Lo estaba editando en mi colección, de hecho acá está, por ahí está. Entonces, me topé con esta cita y fue, sí, realmente, los ojos de los otros son nuestras cárceles y sus pensamientos nuestras jaulas. O sea, que no hay más verdad que eso, como verdad. Entonces, y luego me llega de regalo los diarios de Pizarnik y su poesía, las obras completas, y leyéndola, y de repente, oh, qué fuerza, qué belleza, qué nivel de metáfora esta mujer. O sea, tiene que estar, y aparece de repente esta cita del cuarto vibraba de orden y belleza. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa imagen? Y es universal y va a estar ahí para siempre. Entonces, las palabras llegan a uno, ¿ya? Todo lo que digo parece como chamanería burda y hippie, pero yo lo he comprobado empíricamente, ¿ya? Las palabras llegan a uno así como los libros llegan a las personas que tienen que leerlos. Eso creo. Entonces, maravilloso. Sí, creo que es algo en el tiempo. Yo no creo en productos. ¿Ya? Yo no creo en que voy a escribir un libro para los jóvenes, para que se sientan identificados, entonces voy a ver identidad sexual. No. ¿Ya? Ni creo en voy a sacar un libro cada 2 años porque así estoy vigente, porque hay que publicar, porque la industria y el sistema neoliberal es o eres productivo o te fuiste. No, tampoco creo en eso. Yo creo en el arte. Y ya, el tiempo que tome. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu pregunta. Bien. Silvia, Paul, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, hola, ¿cómo estás, María Paz? Bueno, primero agradecerte por haberte mostrado tan transparente, tan abierta, contándonos todo lo que te pasa, todo lo que te atraviesa en tu tarea de escribir, que no siempre pasa, porque a veces nos queda esa cosa de ese halo de misterio, que no es una crítica, ¿eh? Sí. Pero a veces los escritores tienen esa cosa de mostrar ese halo de misterio y vos decir, no. Cuando después los escuchás, y yo no puedo ser escritora nunca, porque yo no tengo nada que ver, a mí no me pasa nada de esta persona. Bueno, por eso te digo, te agradezco. Aparte sos muy joven, así que tenés un camino terrible por delante. Y lo que te quería preguntar, bueno, primero que no nombraste a Borges cuando dijiste que leías. No lo nombré. Esa es una pregunta que te quería hacer. Fue a propósito. Y otra cosa,
No, está bien, es una preguntita. Y otra cosa que hoy estuve buscando en una librería que siempre consulto, y no comercializan los libros tuyos acá. No, Dicen no que hay que pueden. comprarlos perdóname, te digo lo que me pusieron. No fue editado en Plaza Nacional. No sabemos si o cuándo ingresaría. Por ahora solo podés conseguirlo a través de un importador, Mercado Libre, Busca Libre, Sí, Librenta. por ahí. ¿Y eso puedo saber por qué? Porque esto ya es negocio, pero las transnacionales apuestan territorialmente primero a un autor, lo construyes en territorio primero, ya cómo le va en Chile, si el libro tiene buena crítica o hace ruido mediático. La editora, por ejemplo, de Argentina dice, a ver, ya qué está pasando aquí, vamos, lo lee, cree en el libro, no cree en el libro, lo ve que puede entrar en el mercado, porque esto es todo a nivel de mercado. Acuérdate que la transnacional está pensando en números grandes. Entonces, y si en ese momento la editora de tal país no lo ve, en ese país tú no sales. Entonces, el proceso como de este tipo de editoriales es que en algún momento, por ejemplo, ya, si sale mi libro, mi tercer libro por Alfaguara, lo probable es que ya sea algo que esté en toda Latinoamérica, ¿verdad? En los distintos mercados, pero no depende solamente de Alfaguara, depende de los editores locales y de España también. Entonces, sí, mis libros no entraron a Argentina, entraron a Perú, extrañamente, y hay algo también que es fortuito. A mí me invitaron a una feria del libro en Perú, yo justo había publicado Mala Madre, entonces la editora peruana dijo, ya, vamos, y lo imprimió allá. ¿Te fijáis? Entonces, a veces es eso. En México estaban, pero porque fui invitada a la feria de Guadalajara, entonces ya, que tienen que estar los libros, imagínate, llego yo y no tengo nada que firmar. Entonces, como que se va dando así, pero en Argentina no he tenido el honor de entrar y me muero susto porque además que tengo tanto respeto por los narradores de allá y las narradoras de allá que no sé. Pero No, sería raro porque estamos interesante. ahí pegaditos. No, Claro, perdóname, y quiero que me contestes el tema de Borges, ¿por qué no lo nombraste? Si podés decirlo. Mira, no lo nombré porque la verdad es uno de mis pendientes y no lo he leído tanto y no quiero caer en el bla bla de, ay, he leído todo porque no lo he leído todo, me falta muchísimo y Borges creo que es un tan gran escritor que me queda un poco grande, ¿ya? Eso es lo primero, y aquí ya cada uno jugará, la verdad es que yo prefiero no Por una hablar cuestión de de él. respeto, está bien, por respeto, me parece bien. Sí, Me sí, parece leí bien. el Aleph cuando estaba en la universidad y flipé, quedé encandilada, pero siempre siento con Borges que se me está escapando algo, o sea, que no entendí realmente, o sea, que hay algo, o sea, como que es mucho, ¿me entendí? Entonces, pero está en mis pendientes, así que lo leeré. ¿Y a Selva Almada, la has leído? ¿A Selva Almada que nombraste No, a Samantha Schweblin? sí, he leído, no la he leído, la he visto mucho en entrevista, he estado con ella, pero no la he leído todavía. Pero estoy muy pendiente de la generación de las jóvenes. De hecho, acabo de publicar a Paula Locharac, acá en Chile, en mi editorial. Bueno, soy fan también soy muy fan de la Pizarnik. Yo alucino con ella. La verdad es que no sé. Y de las chicas jóvenes, ahora que me lo dices, bueno, Mariana Enrique, estoy pegada con ella. Mariana Enrique, claro, que es más del Tremendo, o género más sea, fantástico. yo la otra vez pensaba, hablaba con un amigo y le decía que para mí, Mariana Enríquez, después de escribir Nuestra parte de noche, para mí, o sea, ya esto quizás me pueden linchar en la plaza pública por decir esto, pero para mí es la nueva Bolaño, y ya, y a callar, y Bolaño no, chao Bolaño, o sea, para mí Mariana Enríquez es la narradora latinoamericana viva, o sea, como no sé, de lo mejor que he leído, de verdad, de verdad. Y he leído cuentos, he leído su novela, o sea, no es como que leí y quedé encandilada con Nuestra parte de noche, o sea, la he leído, digamos. Entonces, para mí es una narradora que
de la generación de las mujeres vivas, lo mejor que hay, probablemente. Muchas No es gracias. casualidad, ¿no? María Porque ella Paz. es profesional, ya es también, digamos, como vos comentabas, esto de, bueno, para escribir hay que escribir como un oficio. Sí, ella también tiene el oficio de escritora, escribió para periódicos, ¿no? Mucha no ficción también. Y Leila Guerriero, no sé si la has leído. La conozco, pero tampoco la he leído. Si yo tengo muchos pendientes y me pasa la vida un poco leyendo manuscritos y digo, pues esta mierda, esto es una mierda, ¿por qué esta gente escribe estas cosas? Y me estoy perdiendo de leer a los clásicos o de leer a Borges o de leer, qué sé yo, libros que me gustan, pero claro, es mi trabajo, entonces tengo que... Y además me pasa que estoy todo el día leyendo, porque tengo que editar, entonces tengo que leer el mismo texto 10 veces, y ya cuando llego a mi cama, quiero como ver, no sé, un programa, un tutorial de maquillaje, ¿me entendí? Porque ya, y ponerme a leer, qué sé yo, un libro bueno, es como, no, es que no sé, no lo voy a entender, porque ya se me fue, o sea, ya mi cerebro hizo, ya, mute, bye. ¿Tenés algún link que nos puedas recomendar? Porque, por ejemplo, para leer tus obras completas hay que comprarlos a través de Google Books, ¿sí? Sí. ¿No hay algo más ágil que eso? ¿No tenés un link que vos digas, bueno, acá pueden comprar mi obra? ¿Sabéis qué? Yo sé que en Buscalibre está todo, porque, por ejemplo, en Buscalibre está todo, porque este libro solo está ahí, por ejemplo. Okay. Lo voy a anotar en el chat por si a alguien le interesa, ¿sí? En Buscalibre. Y de paso, ya que estoy, porque vos comentaste que das cursos, por si a alguien le interesa, ¿sí? Pueden encontrar la información en el Instagram, ¿no? Que me parece que el Instagram es lo más fácil hoy en día. No, Instagram es mi mundo verdadero, ahí vivo. Sí, soy la Rob, como sí. soy la... Soy la Rob, de corta al final. Sí, en Instagram yo contesto todo, además lo paso súper bien, mis lectores me preguntan infidencia y yo como me gusta mucho hablar, además, no sé si se ha notado, le respondo todo, les mando audio, y de repente, ¿por qué estoy hablando con esta persona? Puede ser un asesino en serie. Y ya, bueno, no importa, me leyó. Bueno, ahí ya dejé en el chat, sí, por si a alguien le interesa, sí, si no me lo puede preguntar. Sí, sería interesante que entraran tus libros acá a la Argentina, formando parte de esta nueva generación de escritoras, ¿no? Sería buenísimo, un honor, en verdad. Sería genial. Incluso yo he encontrado que hay críticas o notas en las páginas de algunas librerías, por ejemplo, en Eterna Cadencia, ¿sí? Son librerías como más... sí, me encanta, me encanta. Vamos a decirle algo así, ¿sí? Pero bueno, nos quedamos con la gana del libro de papel. ¿No? Ya pasará, mi proyecto 2025. Bueno, muchas gracias, María, por estar acá en la UPE. Para los que entraron recién, sí, va a estar esta entrevista en las redes de la universidad, en el YouTube, sí, si la quieren, yo se los voy a pegar, la página del YouTube de la universidad, en el chat, sí, si lo quieren guardar para buscarla luego y escucharla completa, sí, ahí está. Bueno, te agradecemos que hayas venido hoy, estamos muy contentas y contentos. Qué rico. Muchas gracias por abrir este espacio y poder compartir, sobre todo si hay personas aquí que están escribiendo. Es un camino oscuro, pero también muy, muy luminoso. Así que, y el síndrome de impostor lo van a tener siempre. Yo lo tengo todavía, ya llevo 10 años, siempre voy a pensar que soy una mala escritora. Así que da lo mismo. Sigan nomás.